Bueno, jóvenes, pues como no puedo estar ahorita ahí en presente con ustedes, entonces quise hacer esta grabación, un pequeño, espero no muy largo tema, para que no se queden mucho rato sin alimentarse un poquito de algo de la palabra de Dios. Y pues bueno, también bienvenidos todos los que no son parte del grupo de jóvenes. Esto es de parte de la parroquia de Nuestra Señora del Pueblito, allá en Guadalajara, pero no estoy ahí ahorita, entonces por eso estoy grabando esto. Y bueno, como siempre hacemos, pues empezamos con una pequeña oración, nos ponemos en presencia del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te pedimos, Señor, que esto que vamos a ver hoy, que sea algo que dé mucho fruto en aquellos que lo escuchen, que les sirva, que los alimente, que los fortalezca, que ayuden, que los ayude a crecer en la fe. Y ojalá pues estén todos bien. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que nos escuchan, todos aquellos que son parte del grupo y por aquellos que nomás, ya sea por curiosidad o por real interés, que están aquí escuchando estas palabras, que te oigan a ti, Señor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Lo que les quería hablar el día de hoy era sobre la virtud, porque bueno, estamos hablando, hemos estado viendo temas acerca de la vocación de uno. ¿Se acuerdan que ya dijimos que la vocación no es tu trabajo, no es de que, mi vocación es ser doctor o, mi vocación es ser un bombero o algo así, no, sino cuando hablamos en el sentido religioso de la vocación es más bien a qué te está llamando Dios y porque puede ser, no sé, puede ser un bombero un día y el otro estás vendiendo colchones, eso no cambia tu vocación, eso no cambia a lo que te está llamando a ser Dios. Entonces, bueno, ya ven las vocaciones principales, ¿no? El ser consagrado religioso, sacerdote, el matrimonio o hasta la soltería dedicada a Dios. Todas esas son vocaciones. Entonces, una de las maneras de discernir esa vocación es a través de la virtud. ¿Y qué es la virtud? Pues muy sencillo. Es una disposición interna y consistente hacia el bien. Interna y consistente. O sea, es algo de que tienes adentro de ti, pero que siempre es como lo opuesto de un vicio. O sea, un vicio es algo que es consistente hacia el mal. Por ejemplo, necesitas estar fumando. Pero una virtud es lo contrario, ¿no? O sea, te ayuda a ser consistente hacia el bien, hacia hacer cosas buenas, hacia obrar. Es casi cuando algo es una virtud, te nace. No tienes que estarle pensando de más. O sea, si tienes la virtud de, ¿sabes qué? De ser una persona siempre paciente, que siempre escucha a las personas, es algo que te nace ya naturalito, tienes esa virtud. No tienes que hacer un esfuerzo muy grande, sobrehumano para tenerle paciencia a las personas, por ejemplo, si tienes esa virtud. Y un ejemplo que yo creo que muchos van a entender sobre la virtud es en los deportes. Piensa en tu deporte favorito. Los que yo más conozco, por ejemplo, pues en el básquet, el béisbol o en el fútbol. Ya ven que todos los deportes tienen reglas, pero las reglas no son el deporte. O sea, en el béisbol, por ejemplo, el hecho de que tienes que batear o que tiene alguien que pichar o que alguien tiene que correr bases, alguien tiene que estar parado. O sea, las reglas en sí no definen el juego, sino son guías. ¿Qué tiene que estar haciendo la gente? ¿Cómo se hacen las cosas? Guía la experiencia, esas son las reglas. Lo mismo que cuando vas por la carretera y ves esas flechitas amarillas que te dicen, una curva, no están ahí para estorbarte, todo lo contrario, es para guiarte, para decirte, viene una curva, entonces aguas y sigue la línea, ¿verdad? Entonces, así en el deporte y así en la vida de uno, pues existen esas reglas. Puedes decidir seguirlas o no. Pero, por ejemplo, cuando vemos las reglas en un deporte como el fútbol, pues ya ves que hay una cancha, hay portería, hay un número limitado de jugadores, hay formas de cómo se puede y no tocar el balón. Imagínense un profesional en el fútbol que quieren jugar y no tienen cancha, no tienen portería, juegan todos los que quieran, no hay árbitro, pueden usar las manos. ¿Creen ustedes que sería un muy buen juego? O sea, podrían decir, sería interesante ver a los fulanos hacer lo que se les pega la gana y en un campo vacío y nomás jugar, pero no sería fútbol. Si acaso verías a cada deportista hacer lo que sabe hacer bien, como los que juegan en la calle, ¿no? Que son muy dados los futbolistas de calle, de
hacer muchos trucos con el balón y eso, que no tienes el tiempo de hacer cuando estás en un juego profesional. Pero a fin de cuentas son cosas muy diferentes, ¿verdad? O sea, el fútbol profesional como tal necesita una cancha, necesita un lugar, un espacio definido, necesita ese árbitro, necesita esa portería, necesita quien está en la portería, necesita un número fijo de jugadores. Imagínate que estén jugando 20 contra 5, o sea, no sería justo. Entonces, para eso son las reglas que tenemos, ¿verdad? Entonces, lo mismo en la vida de uno, podemos o no seguir ciertas reglas. A veces hablamos de leyes y otras cosas, pero también hay otros tipos de reglas, ¿no? De moral, por ejemplo, de qué hacer y qué no hacer, o hasta de las buenas costumbres, de decir, ¿sabes qué? Hacer la tarea a tiempo, o estudiar cuando debería, o prepararme para un examen, por ejemplo. O sea, son cosas que pues, tú puedes decidir hacer o no, pero a fin de cuentas para todo hay reglas. O sea, cuando eres un doctor, tienes reglas de los procedimientos, de cómo hacer las cosas, de la asepsia, por ejemplo, de la limpieza que tienes que tener. Si no, pues hay muchas consecuencias por no seguir esas reglas. Entonces uno debe habituarse, o sea, de que te sale naturalito, de que te nacen las cosas. No tanto porque se te pegue la gana de que, ay, que me nazca, sino de que sale de ti porque ya lo tienes tan adentro que no tienes que pensarlo. Porque, por ejemplo, un deportista que se hace muy bueno practicando, ¿cómo lo hace? Siendo consistente. O sea, practica mucho para ser consistente. Por ejemplo, un pitcher en el béisbol aprende a ser consistente para que la bola siempre vaya a donde él quiera. Y no que, voy a tirar la bola y se va para allá. Sino, se hace consistente. Y obvio, siempre hay un poco de error humano, pero es muy diferente cuando ves a uno que es novato a uno que ya es que ya es profesional. O sea, casi casi a donde quiero, ahí va el disparo, ¿verdad? Si estoy pateando, ya sé a dónde va a ir el balón. Nada de que pues ojalá y vaya hacia donde creo que vaya. Y sobre todo lo vemos en los profesionales, por ejemplo, en otros deportes, como en los deportes olímpicos. Vean el nivel entre los mejores. Hacen ver fácil las cosas que para la mayoría no podemos ni hacer. O sea, al punto de que cuando ves a tres, cuatro personas a hacer maromas y un montón de piruetas, casi lo ves normal, porque todos están a ese nivel. Pero cuando comparas a una persona que apenas está aprendiendo contra un profesional, nada que ver los niveles. Y eso es porque se habitúan, practican, son consistentes. Entonces para nosotros aplica lo mismo, ¿verdad? Tenemos que habituarnos para hacer el bien. Hay que ser consistentes. No nomás hago el bien de vez en cuando o cada luna llena y después me porto como se me pegue la gana, porque así es como cultivamos la virtud, siendo consistentes, haciendo el bien consistentemente. Y entonces es algo que se te facilita. Entonces, la virtud nos hace libres. ¿En qué sentido? Volviendo al ejemplo del deportista. Un buen deportista no tiene que pensar para patear el balón, no tiene que acordarse, ay, cómo me dijo el coach, cómo me dijo el entrenador de que, ay, es que tengo que patearlo, era con la izquierda, con la derecha, era con la puntita o era con el lado. No tienen que pensar. O sea, ya lo tienen tan practicado que les nace. Cuando ven en el karate los que están haciendo así las poses a cada rato, esos golpes y golpe, 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 repetición, repetición, ¿por qué lo hacen? Porque le enseñan al cuerpo a que reaccione sin pensar. Entonces, uno que ya está tan habituado, el cuerpo reacciona sin que tengas que darle ese tiempo adicional de pensar. No es como las caricaturas de que tú estás viendo media hora al fulano ahí pensando y se tardan 10 minutos en cruzar la cancha de los supercampeones. O sea, así no en la vida real. No tenemos esos 10 minutos de estar en nuestra cabeza pensando, ay, ¿qué voy a hacer? Entonces, un deportista profesional, ¿qué hace? Lo tiene ya tan practicado que le nace. Sabe exactamente, ya casi por instinto se podría decir, puede ser lo que tienen que hacer. O sea, tengo que pasar, ya sé cómo pasarlo. No tengo que pensar. Simplemente tengo que, mi voluntad es decir, ¿sabes qué? Voy a pasarla y lo pasas. No tienes que pensar de más, no tienes tiempo, te atorarías. Lo mismo pasa con la virtud. Cuando se te hace, cuando se te hace una buena práctica de hacer el bien, no tienes que pensar. Simplemente te nace hacer el bien. No tienes que andar, si debería o no. ¿Qué va a pasar? O lo que te entre la pena. Ay, pero ¿qué van a decir? Simplemente actúas. Yo creo que conocen a personas que son así. Simplemente actúan y hacen cosas buenas. No tienen que andársela pensando como a veces me pongo como ejemplo que a veces por andártela pensando ya no hiciste el bien que pudiste haber hecho. Pudiste haber ayudado y ya no lo hiciste. En un ejemplo muy sencillo, algo se cae al piso y piensas, ¿debería o no recoger esa cosa?
Si se te hace natural recoger las cosas, pues vas y lo haces. Y aunque la persona también vaya y se agache, pues ya vio la intención tuya de que vas a ayudar. Y te nace y es natural. En vez de decir, debería o no hacerlo, y luego ya ves de que la persona se agacha y hasta le causa esfuerzo y se lastima un poquito, y entonces como que, ay, debería haberle ayudado, pero pues ni modo. Ya no te puedes echar para atrás, ya pasó. Entonces así la virtud, cuando lo tienes dentro de ti, es más fácil hacer el bien. Por ejemplo, hablando otra vez de la libertad verdadera, dice San Pablo, capítulo 1, versículo 1 de Romanos. Dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Fíjense la palabra rara que usa. Dice esclavo de Cristo. No estoy hablando ahorita de ser libre, porque estoy hablando de esclavos entonces. Dice San Pedro también en otra carta, 1 Corintios 9:19. Dice: siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. O con otras palabras, dice: siendo libre, me he hecho esclavo de todos para ganar a un mayor número. O sea, esa esclavitud no es una esclavitud en el sentido de que no tienes opción, sino más bien es voluntariamente se hizo esclavo. Cuando dice soy libre y me he hecho esclavo de todos para ganar a un mayor número, ¿a qué se refiere? Sirvo a los demás para ayudar a los demás, para traerlos hacia arriba. En vez de yo ser egoísta de que sirvan a mí, yo voy a servirlos a ustedes para levantarlos. Y cuando dice Pablo, yo soy esclavo de Cristo Jesús, pues a fin de cuentas está diciendo a quién sirve. Porque todos, hasta los que nos creemos súper iluminados, inteligentes y demás, que yo soy una persona libre, todos tenemos un dueño. Todos tenemos un amo. Puede ser nuestro cuerpo, puede ser nuestro egoísmo. Así como un niño malcriado que le damos todo lo que quiere y pues dale, 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 ese es tu amo. Ese es el al que tú no obedeces. Pero dice Pablo, él es esclavo de Cristo. Entonces, el que sirve es a Jesús, no a su propio cuerpo, no a su propia persona, sino sirve a alguien más. Y esa libertad que da Jesús parece paradójica, de que cómo haciéndote esclavo vas a ser libre. Pero es como un pez en el mar. Un pez que está en el agua es libre, porque para eso fue hecho, para el agua. Un pez que está en la tierra, en la arena, no es libre, porque no está para lo que fue hecho, o sea, no está en el ambiente para el que fue hecho. Entonces, siendo esclavo de Cristo, ¿a qué se refiere? Sigo a Dios y entonces soy verdaderamente libre porque entonces estoy donde debo de estar, hago lo que debo de estar haciendo, sirvo mi función. O sea, un pez en el agua sirve su función. Un pez que está en la tierra, salvo obviamente un raro caso de pez anfibio, un pez en la tierra no sirve porque no está en su ambiente. También dice San Pablo en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, dice, con Cristo estoy crucificado. ¿Ya qué se refiere con eso? Mi vida la doy en sacrificio para que, para ya no ser esa persona egoísta. A eso se refiere el bautismo. El bautismo es un entierro en el agua, de que muere el viejo yo y que quien sale del agua, pues nace la nueva persona. O sea, me deshago de ese egoísmo, me deshago de esa vieja persona con los vicios, de como cuando al año nuevo quieren hacer ese propósito, nada, que ahora voy a ser una mejor persona, voy a mejorar y todo eso, pues eso es el cristiano. Constantemente ese crucificarse a sí mismo para precisamente ser una mejor persona. Pero no nomás ser una buena persona por ser buena gente o porque te quiera la gente, sino con un propósito, ¿verdad? Porque estoy siguiendo a Dios, por ese amor a Dios, y por ese amor a Dios, ¿qué van a hacer? Ese amor al prójimo. Y como Dios me amó y se entregó a mí, por mí, yo también voy a hacer lo mismo por los demás, para traerlos. Entonces, en vez de un ciclo vicioso, véanlo como un ciclo virtuoso. O sea, yo sacrifico algo mío, pero para el bien del otro. Y si ese otro llega a hacerse cristiano, pues ¿qué es lo que debe hacer? Lo mismo. Se sacrifica a sí mismo en el sentido de que se deshace de ese egoísmo por el bien de otro. Y luego esa persona y otra persona y otra persona. Y se hace una cadenita, pero es un ciclo virtuoso porque se va alimentando y creciendo, pero para bien, no para mal. Dice también San Pablo, hablando de la libertad. 1 Corintios capítulo 10, versículo 23 al 24.
Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el bien del otro. Fíjense lo que dice, todo es lícito, pero no todo me conviene. O sea, todo lo podría hacer, pero no todo es conveniente. Todo lo podría hacer, pero no todo me edifica. No todo es bueno para mí. O sea, está recordando San Pablo, dice, en Dios verdaderamente somos libres. En Dios verdaderamente podemos hacer cualquier cosa. Pero no por tener esa libertad vamos a ser libertinos, hacer lo que se nos pegue la gana. Porque no todo conviene, no todo construye, no todo te hace mejor persona. ¿Qué dice al final? No busques tu propio bien, busca el bien del otro. Y así construimos. Entonces, dice también sobre el dominio de uno. En 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice algo muy curioso, hablando, siguiendo esta analogía con el deporte. Dice, los que corren en el estadio, corren, pero solo uno es el ganador, ¿verdad? O sea, para muchos la medalla de plata no sirve. O sea, significa que perdiste, simplemente no le pudiste ganar el mejor. Solo uno se lleva el premio verdaderamente, solo uno es el ganador a fin de cuentas. Y dice San Pablo, corran para que obtengan ese premio, pero no corran por una corona corruptible, una corona que se destruye, una corona que no más es para esta vida. Dice, corran para el premio eterno. Por eso habla de una corona incorruptible. Y dice, ¿yo qué hago? Yo no golpeo al aire, dice, yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre para que, lo que les decía, o eres esclavo de tu cuerpo o haces a tu cuerpo esclavo tuyo. O sea, que te obedezca a ti tu cuerpo o tú obedeces a tu cuerpo en todo. Una de esas dos. Entonces hay que buscar ese dominio de uno mismo. Esa palabra que muchas veces se escuchan y que la gente no sabe qué es la castidad. Es eso, el dominio de uno mismo. La integración sexual de uno. O sea, ese dominio de uno, de las pasiones. Y no en el sentido de andar reprendiendo, de andar reprimiendo las cosas, sino en el sentido de que como no me domina, entonces soy verdaderamente libre para hacer lo que quiera. Como un drogadicto no es libre. Un drogadicto es esclavo de las drogas que su mismo cuerpo le exige. Entonces cuando eres verdaderamente libre, a través de la castidad, a través de fomentar virtudes como la castidad, entre muchas otras, ahí es cuando tienes esa verdadera libertad de hacer lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que tu voluntad quiere. Decía San Pablo también en otra de sus cartas, hago el mal que no quiero y no hago el bien que deseo. Porque muchas veces así somos, ay, ¿por qué soy tan necio? ¿Por qué soy tan tonto? ¿Por qué soy tan malo? ¿Por qué no hago lo que quiero? ¿Por qué no puedo ponerme dieta? ¿Por qué no puedo hacer ejercicio? ¿Por qué no puedo hacer mi tarea a tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Decía Jesús, le decía a sus apóstoles en la noche del Jueves Santo, cuando estaba en el jardín de Getsemaní, oren, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Muchas veces aquí decimos, sí, sí, lo voy a hacer. Y a la mera hora nos gana el cuerpo, la flojera. Entonces hay que fomentar esa virtud. Y un lugar donde se fomenta esa virtud, una escuela para aprender la virtud, el primer lugar es la familia. Ahí es donde aprendemos esos buenos modales. Y ahí se pueden cultivar esas virtudes o cultivar vicios. Dependiendo, ¿verdad?, cómo le toque a uno. Y hablando de esas virtudes que aprendes en la familia, pues en la familia muchas veces también hay corrección. Pero la corrección es algo que a la mayoría no le gusta. A casi nadie le gusta que le digan lo estás haciendo mal. O así no se hace. Pero volvamos al deporte. Imagínense a un deportista que nunca lo corrijan. Para el deportista es necesario. Si nunca te corrigen tu mala forma, siempre vas a hacer malas cosas. Imagínense un golfista que nunca aprendió a agarrar bien un palo de golf.
Siempre lo agarra chueco y lo golpea muy mal. Y si no tienes la forma correcta en el golf, no va a llegar muy lejos la bola. Pero ¿qué pasa si te corrigen y te dicen, sabes que ve corrigiendo esto, la postura y lo vas a hacer mejor cada vez más? Porque no nomás por hacer algo 1000 veces vas a ser mejor deportista. Por ejemplo, nomás porque pateas 1000 veces un balón no significa que vas a ser mejor futbolero. ¿Por qué? Porque si haces una patada mala, con mala forma, o sea, dándole con la puntita, destrozándote los dedos, y lo haces 1000 veces, pues vas a terminar con el pie destrozado, pero no vas a ser bueno. Vas a ser bueno pateando mal, pero no vas a tener la forma correcta. Lo mismo nos pasa muchas veces a nosotros, que no nos corregimos o no nos dejamos corregir. Damos, damos rienda suelta a nuestros deseos naturales muchas veces, pero si damos rienda suelta siempre a todo, como les decía con el cuerpo, pues nos hacemos esclavos de él y no vamos a alcanzar la excelencia. Un deportista que dio rienda suelta y hizo lo que se le pega la gana nunca va a ser excelente. Imagínense un arquero que de repente dice, ¿sabes qué? No quiero usar un arco, quiero usar una pistola para darle al blanco. Ya no está jugando arquería. O sea, nomás porque hizo lo que se le pegó la gana, pues podrías decir es libre, pero ya no es el deporte, ya no es arquería. Y así nos portamos muchas veces nosotros, ¿verdad? No nos dejamos corregir, no hacemos bien las cosas. Entonces tenemos que aprender a hacer crecer la virtud de nosotros dejándonos corregir a veces. ¿Cómo juego buen fútbol? ¿Cómo juego buen béisbol? ¿Cómo juego bien X deporte? Ves a un buen jugador, aprendes de él, aprendes de sus técnicas, su entrenamiento, o sea, lo sigues. Aprendes de los mejores. No vas a andar siguiendo a alguien un novato, esperando a ser el mejor, aprendiendo de alguien que casi no sabe. O sea, aprendes de los mejores. Y lo mismo pasa cuando preguntas, ¿cómo me hago bueno? Pues entonces tienes que, así como tienes que buscar un muy buen deportista, pues tienes que buscar una persona muy virtuosa, una muy buena persona. Específicamente un santo, una santa. Y entonces sigues a esa persona, la imitas. Así es como aprendes. Por eso la iglesia tiene a tantos santos que propone como ejemplos. Por eso los declara santos. No porque sean las únicas personas que son santos, sino porque son buenos ejemplos de vida, buenos guías para seguir. Entonces, también hay que recordar algo, que a veces en nuestra vida cotidiana podemos reconocer la santidad de otras personas. Y no en el sentido de que sean personas perfectas, sino simplemente, aunque tengan muchísimas fallas, ver esas cositas buenas, esas cositas que de veras, esto sí lo hace bien, esto sí es digno de un santo, aunque haga mal un montón de otras cosas, pero quédate con lo bueno. Porque decía San Pablo, prueba todas las cosas, quédate con lo bueno. O sea, prueba todas las cosas, no en el sentido de que voy a hacer hasta cosas malas y demás, no, sino prueba de poner a prueba. Eso que te están diciendo que es bueno, ponlo a prueba. A ver, ¿de veras es lo que dice ser? Ponlo a prueba. Esa persona, ¿de veras es una persona horrible? Ponlo a prueba. Tal vez encuentres alguna cualidad buena. Quizás no quieras imitar a esa persona y ser como esa persona, pero tal vez algo bueno sí le encuentres. Muchas veces hasta las personas que más nos caen gordas, algo bueno hacen. A veces son más caritativos que uno, dan más regalos que uno. Son más buenos para compartir que uno. Hay que ver, hay que abrir el ojo. Hay que aprender un sabio uso de nuestra libertad. Como decía, en la familia es donde aprendemos un sabio uso de la libertad, se supone. De qué es lo que debes y no hacer, ¿verdad? La diferencia de un niño malcriado a un niño bien portado, pues aprendió a usar su libertad de manera correcta. Por ejemplo, hay muchas veces no sabemos ya esperar hoy en día. Ya no tenemos esa... Todo lo tenemos como gratificación instantánea, o sea, todo lo queremos ya, todo lo queremos ahorita. No sabemos esperar. Sobre todo lo vemos en la tecnología. Ahí me dejaron en visto. ¿Por qué no me contestó? Ya han pasado 10 segundos. Ya ha pasado un minuto. ¿Por qué no me contesta? ¿No se te ocurre que tal vez está en la escuela, tal vez está ocupado, tal vez está manejando, alcanzó a ver el mensaje en un semáforo y pues está manejando, pues ¿qué quieres que se mate? Pero todo lo queremos ya, ya, ya. Y muchas veces no sabemos esperar. Y las mejores cosas siempre suelen venir cuando sabemos esperar. Por eso los mexicanos somos tan malos ahorrando. Porque no, es que no puedo esperarme, aunque sea un mes o 2 meses o un año, para ahorrar dinero. No, todo lo tengo que tener ahorita ya. Dinero fácil, dinero rápido. En vez de ahorrar y de que las cosas vengan con el tiempo.
Y eso es lo malo con las virtudes, porque las virtudes se cosechan con paciencia, con tiempo, con repetición. Nada instantáneo. A veces se han escuchado el dicho, dame paciencia, pero dámela ya. Así no pasan las cosas, así no se dan las virtudes. Queremos resultados inmediatos, pero a diferencia de lo que te promete la tele, para las virtudes hay que tener paciencia y hay que ser constantes. Sobre el pecado decía San Agustín, que el pecado es estar encorvado hacia uno mismo. Eso es el egoísmo. No sabemos amar por el egoísmo. Es como un hoyo negro. Así es la lujuria. Así son los egoísmos. Todo para adentro, todo para mí. Yo y yo. Todo para uno y nada para afuera. Y el amor es todo lo contrario. El amor va hacia afuera. El amor busca. Eso es lo bonito de nuestra fe. Es una historia de un Dios que nos busca. No nosotros buscando un camino y encontrándonos con Dios. Todo lo contrario. Es Dios que viene a buscarnos a nosotros. Entonces tenemos que aprender a amar. ¿Y qué es el amor? Todos pensamos que es un sentimiento, que es sentir bonito y por eso estamos tan mal, porque no sabemos ni siquiera lo que es el amor. Pero el amor es muy sencillo, decía Santo Tomás de Aquino, es desear el bien del otro. Y desear el bien del otro sin egoísmo. O sea, yo si hago bien no es porque espero algo de ti, sino simplemente tú por ser tú, te hago el bien. Me caigas gordo o no, te deseo tu bien, eso es amor. Entonces, pensemos en ese amor. Las cosas que hago de veras son por amor, de veras es por que deseo el bien del otro o es por egoísmo, porque estoy buscando que me dé algo, que me deba un favor, que ganar algo de esa persona. Y ya casi para cerrar hablando de pecado, de lujuria, de todas estas cosas, otra cosa que muchas veces no se entiende que es la modestia, porque muchas veces piensan de que no, es que ser modesto es andar todo súper tapado y ser aburrido, o ser, no, muchas veces pensamos, o que nada más aplica a las mujeres, o sea, no. La modestia, muy sencillo. Dice, la modestia es la manera en que protegemos nuestra privacidad y defendemos nuestra persona de ser convertidos en objetos para usarse. Una persona que enseña todo, pues no está protegiendo ni su privacidad porque pues, ya dejó ver todo. Y no defiende a su persona de ser convertida en un objeto porque pues, todo lo ve y pues obviamente las personas, como una vez dijo un señor, sobre todo aplica para los hombres que son más visuales que las mujeres, pues no son de piedra, ¿verdad? Entonces ven y pues se imaginan. Y muchas veces pasa. Obviamente también, no me quiero meter en la discusión de qué tanto está bien, qué tanto está mal y de que no, es que los hombres también va para los dos lados. O sea, a fin de cuentas los hombres tienen que aprender a respetar, pero las mujeres también tienen que aprender a respetar porque también, este, no me quiero distraer mucho, ya saben mis jóvenes que de repente me voy por la tangente, pero quiero que se queden con esa definición de la modestia. Proteger tu privacidad y defenderte de que tu persona no se convierta en un objeto para usarse. Tú no eres una cosa, tú no eres un pedazo de carne. Tu dignidad no depende de cómo te ves, de qué tienes o no tienes, de tus genes, de lo que tus papás te dieron o no. La modestia simplemente es proteger tu privacidad. Tú eres una persona con dignidad. Todo ser humano tiene esa dignidad. Eso es lo que creemos los cristianos siempre. Todo ser humano tiene esa dignidad por ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Tú tienes tu dignidad y debes reconocer esa dignidad. Y ese es el problema hoy en día. Por eso hay falta de modestia hoy en día. Porque no reconocemos nuestra dignidad y pensamos que tenemos que andar enseñando hasta cosas que no. Simplemente para que la gente nos vea, para que la gente nos aprecie, para que la gente me dé valor. Tu valor no viene de lo que piensan los demás. Tu valor no viene de lo que dicen los demás. Porque también ese es el otro lado. A veces piensan que la modestia es nomás, ay, el que dirán. No. Protege tu privacidad y defiéndete de ser vista como un objeto. Tu dignidad. Tú vales muchísimo. Dios te ama. Y yo, que ahorita te estoy hablando, tú que me estás escuchando, yo también te amo. Por eso estoy hablando, por eso estoy diciendo esto, por eso estoy compartiendo esto. Porque quiero que tú seas feliz, como Dios quiere que seas feliz. No simplemente lo hago por nadie me está pagando. Tengo años haciendo esto y nunca he visto un 5. Ni las gracias, no me importa. Si a una persona ayudo, con eso tengo. Con eso soy feliz. Y si no, pues por lo menos que no te aleje de Dios. Eso es lo que siempre le pido a Dios. Mínimo que no los aleje.
Y si se alejan, que sea porque dije la verdad y no porque dije una burrada. Así de sencillo. Entonces, ahí es donde está la modestia y la falta de modestia hoy en día. Y no tengo que inventar nada, tú bien sabes. Las personas se ven como objetos y eso lo ves en las películas, en las revistas, en la tele, en todos los medios que tenemos. Las personas se ven como objetos, hombres y mujeres, parejos. O sea, nos vemos como cosas. Ay, qué papacito, ay, qué mamacita, que esto y lo otro, que estás bien buena. Todo ese lenguaje te hace un objeto, no una persona. Reconoce tu dignidad. Y ya casi para cerrar, hablando de todas estas cosas de modestia y la sexualidad, tenemos que aprender a amarnos, tenemos que aprender a decir el bien del otro. Y la gente no habla de eso. Hablan mucho acerca de sexo, pero no hablan del sexo en sí, para qué sirve, para qué es. Y no reconocen que el sexo que es un don, es entrega, darse al otro. Eso es lo hermoso del matrimonio, ¿verdad? Una entrega mutua. No simplemente como la lujuria, que es la versión patito del amor, ¿verdad? La lujuria que busca agarrar para sí mismo. Volvemos al egoísmo. El mundo hoy en día que está torciendo el sexo, ¿para qué? Para enseñar de que es tu placer, es nada más para ti. Y en realidad es un don, algo que se da al otro, algo que se da mutuamente. Pero hoy en día solo tenemos lujuria y egoísmo, no sabemos qué es el amor. Pues no nos extrañe, pues nunca conocemos el amor verdadero, pues lo único que tenemos es las versiones patito, la versión hecha en China, la lujuria y el egoísmo. Por eso hay tantas personas que ven a los hijos como una amenaza. Piensan que cuando estás embarazada estás enferma, luego me va a curar. El bebé no es una enfermedad, por más que lo quieras ver así, no es un parásito. Es un ser con dignidad, así como lo fuiste tú alguna vez. Es algo hermoso, pero el mundo no lo quiere ver así. Entonces, para cerrar, ¿cómo fomento estas virtudes? ¿Cómo hago todo esto? ¿Cómo soy mejor persona? Pues uno ya lo vimos, siguiendo a los santos. Otro es leyendo la Biblia. Un tip para los que nunca han tocado la Biblia, le tienen miedo de que, ay, tal vez me confundo, y si tienen dudas me pueden preguntar. Pero, lean la Biblia, pero lean los evangelios primero, siempre. Si es la primera vez que vas a leer, no agarres la Biblia como si fuera un libro de portada a portada, porque la Biblia son 73 libros, o 66 para nuestros hermanos separados, pero son 73 libros. Es como una mini biblioteca. Entonces puedes empezar por donde quisieras realmente, pero los evangelios iluminan todo lo que viene en el Antiguo Testamento. Todo el Nuevo Testamento ilumina el Antiguo, y el Antiguo todos son como sombras de lo que va a venir en el Nuevo. Entonces lo primero que leas, Mateos, Marcos, Lucas y Juan. Si te da flojera, empieza por el más fácil, Marcos. Pero lee la Biblia, no da miedo, no te vas a perder. Pero empieza por los evangelios, porque si empiezas por el Génesis te vas a aburrir bien rápido. Eso te lo digo de experiencia. Así también una vez lo intenté, no pude. Empieza por los evangelios, conoce a Jesús, conoce al que ilumina todo el resto de la escritura y luego ya conociendo el Nuevo Testamento, ahora si luego te vas para el Antiguo ya lo vas a entender mucho mejor. La misa, para nosotros los católicos es lo más importante que hay, aunque hoy en día no lo ven como tal. Y ese ya es un tema aparte de por qué es tan importante la misa. La oración. La oración no nomás es rezar Padre Nuestro, Ave María y otras cosas, es hablar con Dios, conversar con Dios. Hay que tener una relación con Dios. ¿Y cómo lo haces? Pues conversando. Y hay muchas formas de orar, leyendo su palabra, simplemente hablando con Él, estando en adoración ante el Santísimo en una capilla. Hay muchas formas de orar, hasta con libritos, meditaciones. El ayuno y el sacrificio, como decía San Pablo, muchas veces tenemos que sacrificar. Un buen atleta dice, voy a dejar los gancitos, voy a dejar los churros, voy a dejar todas estas cochinadas para rendir bien, para tener fuerzas. Entonces el ayuno y sacrificio es importante. Las obras de misericordia, porque decía, una virtud cómo se fomenta haciendo el bien constantemente. ¿Y cómo vas a hacer el bien? Pues las obras de misericordia. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, enseñar al que no sabe. Las obras de misericordia corporales y espirituales. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer para ayudar. Las cosas buenas. Eso te va a ayudar a ir creciendo, a ir fomentando esa virtud. Y por último, pues están los sacramentos. Tengo mucho tiempo que no voy a misa, que no me acerco. Pues ahí está la reconciliación. Dios te está esperando. A través de sus ministros, los sacerdotes, Dios te ofrece el perdón. Dios, no el Padre, fulanito. Dios. Porque bien decían los judíos,
Solo Dios perdona los pecados, y sí es cierto. Entonces, los sacramentos. Acércate a Dios. Y pues bueno, ya nomás para cerrar. Quiero pues darles gracias por escucharme, ya fue muy largo, quisiera hacer un video más cortito la próxima, pero pues los de mi grupo ya saben que normalmente estos temas serían mínimo el doble de tiempo. Quiero pedir pues por todos ustedes, los que me están escuchando, los que me están viendo, por sus intenciones, por las intenciones de todos aquellos de mi grupo, sus necesidades, su salud, y pues pedir por la iglesia en este momento difícil que estamos pasando, sobre todo para que cada quien reconozca su rol, para que cada quien conozca mejor su fe, por eso estoy haciendo esto también, ¿verdad? Conozcan su fe, conozcan en qué creen, por qué creen, hay razones, no nomás es porque sí. Yo no estaría aquí hablándoles por una fe ciega. Yo estoy aquí hablándoles porque esa fe tiene razones, esa fe tiene un porqué, esa fe tiene un cimiento. Busqué por qué y encontraba respuestas y por eso estoy aquí. Y si tienen dudas, pues me pueden preguntar ahí por inbox o por lo que sea, pero espero que Dios los bendiga mucho y que tengan una muy bonita noche. Dios los bendiga y pues pidan una pequeña oración por mí. Y muchas gracias.